Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos ya aquí nuevamente muy contentos con otro video. La idea, chicos, es que vayan suscribiéndose y esto es un canal muy artesanal. Su profesor no tiene idea de editar, no tiene idea de cómo hacerlo con efectos especiales. No, simplemente está su celular y se está grabando estos sencillos videos, pero que yo confío que se les va a hacer de mucha ayuda. Bien. Viendo algunos comentarios, porque uno comienza a recibir harta información, vamos a hacer una segunda parte del video de la colonia, ¿ya? Fue bastante bien extenso, pero vamos a puntualizar hoy día en tres temas muy importantes que es muy relevante que lo sepan y lo manejen. Primero que nada, vamos a hablar de la economía, nuevamente de la colonia, pero más al detalle. Usted sabe que a su profesor le gusta que la cosa sea bien al detalle. Vamos a conversar de la sociedad de la colonia y la guerra de Arauco. No vamos a estar toda la guerra de Arauco porque son muchas cosas, simplemente los temas puntuales que usted tiene que manejar una vez que retornemos a las clases, ¿ya? Bien, cuando hablamos de economía durante la colonia, obviamente que vamos a hablar de siglos que fueron muy importantes. Por ejemplo, en el siglo XVI lo primero que se empieza a hacer, ya que España se da cuenta que en Chile hay muchos yacimientos de oro, obviamente que también se da cuenta que hay muchos indígenas, que va a ser la mano de trabajo gratis, comienzan a hacer los famosos lavaderos de oro. ¿Dónde se da esto? Cerca de Marga Marga, ahí en el río Aconcagua. ¿En qué consistía? Los indígenas estaban agachados y con las bandejas pasaban por la tierra y iban separando el oro de toda la suciedad del agua, de la tierra, y abajo iba quedando el oro. Eso, usted imagínese lo que fueron toneladas de oro que se encontraron aquí. Después, al pasar el siglo, en este caso 17, vemos que surgió otro tipo de actividad, que fue la actividad agropecuaria. Y con esta actividad, lo que se refortalece va a ser la agricultura y la ganadería. Dos actividades que son muy viejas. No se olviden, entre paréntesis, que cuando el hombre cuando surge el hombre, vemos que se da cuenta que en la tierra crece pasto. Saca ese pasto y se da cuenta que algo le cuelga, que es la raíz, y lo planta en otro lugar y en ese lugar vuelve a salir. Bueno, ese sencillo ejemplo, porque no se olvide que en el tiempo prehistórico no hay cámaras, no hay nada de esto que tenemos hoy, entonces todo se supone que fue por descubrimiento. Entonces el hombre se da cuenta que si saca un producto y lo planta en otro lugar, obviamente que va a volver a salir, y así se dio. Y también con la ganadería, que si ellos empiezan a multiplicar sus animales, se pueden quedar ahí. Entonces, eso al pasar los años, obviamente que ha tenido otros avances, hay nuevas maquinarias, pero la esencia no se pierde. Entonces, en el siglo XVII tenemos productos que son mandados directamente del Perú y que obviamente que se van mandando a España. No se olvide que este monopolio comercial, todo lo que se produce aquí se manda a España. Y obviamente que los principales productos fueron el cuero, el charqui y el cebo, ¿ya? Entonces, eso fue lo que se da en el siglo XVII. Ahora, en el siglo XVIII tenemos nosotros que comienza una producción triguera, vale decir, el trigo que se comienza a realizar aquí en este país, se descubre que tenemos un sinfín de elementos que hacen que podamos tener trigo. Ahora, La Serena, Concepción y muchas partes del Valle Central son los principales productores del trigo, que obviamente que eso nos da un impulso porque se comienza a mandar desde ya bastante tiempo cereales a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, en alguna medida, se ha seguido con este proceso que se envían productos afuera, lo cual ha sido una, en este caso, ganancia de muchos países. Entonces, esos tres elementos son la producción en la parte económica de la colonia. Ahora, si tenemos esos tipos de producciones, se deriva que tenemos tipos de trabajo. Y obviamente que las formas de trabajo de la colonia fueron en este caso tres, muy importantes, que usted no puede olvidar. La primera, cuando conversamos de la encomienda,
que son grupos de indígenas que quedan a cargo de un español que los tiene que evangelizar, los tiene que educar y obviamente que cuidar de todo lo que pueda pasar de un momento a otro. Pero no pasa eso, porque el español no lo evangeliza, en teoría lo hace, pero no se olvide que los indígenas no reciben muy bien el evangelio, porque ellos ya tienen su cultura propia y más que evangelizados son prácticamente esclavizados. El otro tipo de trabajo que se da durante la colonia se le llamó repartimiento, que es el trabajo del indígena que en este caso se saca de su lugar de origen y se llevan a faenas de agropecuarias o mineras. Obviamente que ni siquiera con un por favor, sino que son prácticamente obligados. Y también el tercer tipo de trabajo se le llamó la mita. Este trabajo fue trabajo por turnos, que ya se comienza, estamos hablando de los 1600, pero ya está la idea de ir trabajando por diferentes tipos de turnos. Ahora bien, explicado así suena bonito, pero no se olvide que los indígenas están siendo obligados a trabajar, no reciben sueldo y prácticamente están todo el día trabajando. Entonces se da cuenta las autoridades que comienzan a haber muchos abusos, aunque se produjo mucho aquí, muchas cosas, pero se da cuenta la autoridad que hay mucho abuso frente al trabajo indígena. Y no podemos olvidar que en 1559 tenemos la tasa de Santillán que va a empezar a regular un poco el trabajo indígena. Por ejemplo, los jóvenes de 18 a 50 años, varones, son los únicos que tienen que trabajar entre comillas. Y también se les da una ración de alimento en cada hora de comida y no trabajan ni festivo ni domingo. ¿Ya? Esta tasa comienza un poco a regular lo que fue el trabajo dentro de la época colonial. Ahora también no podemos olvidar una institución muy importante que fue la hacienda. Grandes extensiones de campo que son administradas por españoles y que trabajan los indígenas allí. Y surge también un personaje que fue en este caso el peonaje, que trabajó temporalmente pero con un recibimiento de un pago. Ahí tenemos al peón y al inquilino. Y finalmente, una forma de trabajo que es forma de trabajo y no lo es, fue en este caso la esclavitud. ¿Por qué no? Porque no fue legal la esclavitud, pero sí se dio en forma de trabajo. Pero usted sabe que por eso los indígenas siempre hicieron resistencia a los españoles, porque prácticamente los obligaron a trabajar. ¿Ya? Entonces, en ese andar se da las formas de trabajo de la colonia. Ahora, finalmente, la vida del campo se dio mucho. ¿Ya? Eso se dio bastante porque todo el trabajo mayoritariamente se daba en el campo. Al pasar de los siglos, vemos que comienza a haber en este caso, una salida del campo a la ciudad. Bien, también algo muy importante, queridos estudiantes, son los tipos de sociedades que se van dando en estos periodos que estamos estudiando. Y la sociedad de la colonia fue una sociedad que se la llamó muy estamental. Vale decir, como explicaba en el anterior video, una pirámide social. Siempre de arriba a abajo, obviamente que va derivando y cambiando la sociedad. Por ejemplo, en primer lugar, teníamos a los españoles con los criollos. Ellos representan la clase alta en Chile, vale decir la aristocracia. Después tenemos los mestizos, que son los más numerosos, que es la mezcla que se da entre españoles y indígenas, aparece el mestizo. Ese mestizo tiene que trabajar sí o sí en trabajos de faena, en la minería, y obviamente que son los más numerosos que hay. Después le siguen los indígenas, propiamente tales, que son las personas que estaban ya en este territorio chileno, porque los indígenas no solamente son los mapuches, se les da ese nombre para poderlos agrupar, pero puntualmente el grupo que hizo resistencia, obviamente que fue el grupo de los mapuches. Ahora bien, finalmente nos quedan los esclavos africanos, que eran muy carísimos, pero que ellos hacían el trabajo como de 5, lo hacía uno. Y también tenemos los mulatos y tenemos a los zambos. Entonces, si se fija usted, esta sociedad colonial fue muy estamental. Vale decir, nunca un criollo bajó a mestizo, ni un mestizo pasó a criollo. Pero ojo,
porque los mestizos y también parte de los indígenas, en fin, ellos empiezan a poder admirar a sus patrones, que se vestían muy bien, que en este caso tenían un sinfín de recursos, y cuando la patrona botaba el vestido, o el patrón botaba su vestido diario, los indígenas, pero más allá los mestizos, los sacaban, los limpiaban y se los ponían. Y no se olvide, por favor, que en esta etapa colonial la prestigio social es muy importante. La gente rica llega a la primera fila en las iglesias católicas. Entonces, ¿cómo era la llegada a la misa en ese entonces? En carruaje. Se bajaba un esclavo de color y le abría la puerta del carruaje y entraba la familia a la misa. Y nos faltó el mestizo que quiso hacer lo mismo, pero arrendaba el carruaje, arrendaba el chofer y arrendaba el caballo. Y a 1 metro de la puerta de la iglesia hacían lo mismo. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Ese accionar se va a comenzar a repetir en muchas partes del mundo que se quiere imitar a la clase alta. Y ese grupo va a ser el grupo de los burgueses más adelante, que se está formando ya, que van a ser el grupo de los empresarios, de la gente que va a empezar a trabajar y va a empezar a acumular riqueza, y que en algún minuto va a ser, en este caso, que lo veremos más adelante, va a ser el grupo clave para entender grandes revoluciones que vienen en alguna medida. Y finalmente, el tema clave de todo esto es que entendamos a grandes rasgos lo que fue en este caso la famosa Guerra de Arauco. Yo quiero que entiendan lo siguiente. La Guerra de Arauco se dio y se empezó a formar simplemente porque el pueblo mapuche no aceptó jamás que viniera un grupo extranjero y prácticamente les diera a ellos sus reglas y les impusiera su cultura. Entonces, vemos que la Guerra de Arauco tiene un hito importante, que fue en 1598 con el desastre de Curalaba, donde se levanta el pueblo mapuche, muere el gobernador, en este caso Martín García Óñez de Loyola, y con eso se comienza la colonia. Entonces eso no paró ahí, eso siguió, el conflicto siguió, porque cada vez más la conquista va tomando más poder. Entonces vemos que en alguna medida en el 1608 se autoriza la esclavitud mapuche. Brasil, España hace que sea legal que se tenga aquí esclavos mapuche. Entonces imagínense cómo esto va aumentando, en este caso el problema, aún más. Y también en 1600, en este caso 83, recién ahí se viene a abolir lo que fue la esclavitud mapuche. Entonces fíjese usted cómo los españoles abusan de sobremanera del pueblo mapuche. Entonces, para entender la guerra esta, que se fija ha continuado quizás con bajos niveles, etapas más distintas, pero ese conflicto sigue siendo hasta el día de hoy. La guerra de Arauco no ha terminado. Pero de la que estamos conversando, de la parte colonial, hay dos etapas. Uno que fue la guerra ofensiva y la otra fue la guerra defensiva. Cuando hablamos de guerra ofensiva es que tenemos que los españoles, en este caso, por muy poco tiempo, logran dominar a los mapuches. Por muy poco tiempo. Y fue, la palabra lo dice, ¿no? Fue, en este caso, una guerra frontal prácticamente. Y después tenemos la guerra defensiva que el padre Luis de Valdivia propone que no sea tan violento el acercamiento, sino que sea más tranquilo. Y ahí viene lo que les comentaba yo en el video anterior, las misiones, que son las órdenes religiosas, los franciscanos, jesuitas, en fin, todas las órdenes religiosas que llegan a Chile van a ser los responsables de evangelizar a los mapuches. Y, caso puntual, los jesuitas fueron la orden más importante que llega a Chile, porque ellos comienzan a evangelizar y traen mucha cultura a Chile. Pero como usted sabe que cuando las cosas son buenas, nos falta que quien quiera sacar, y se sacan más adelante los jesuitas. Vamos a verlo más adelante. Y también en esta guerra de Arauco, si usted se fija en la explicación muy breve, surge la famosa vida en la frontera. La zona de la Araucanía, región del Biobío, la frontera
se vuelve prácticamente una forma de vida que nadie esperó, porque en la frontera se empieza en este caso a tener una otra vida, donde se empiezan a intercambiar productos y ese intercambio deriva con los famosos parlamentos, que se reunía el principal jefe mapuche, el principal jefe español y se intercambiaban regalos, se llegaban a algunos acuerdos y había paz relativamente. Entonces, en pocas palabras, en alguna medida, este conflicto simplemente fue resistencia. Eso yo lo quiero que ustedes lo entiendan, que se trató la guerra de Arauco. Ahora, podemos estar hasta mañana conversando de la guerra de Arauco, pero no se olvide que tenemos que simplemente ir acotando los tiempos. Otra cosa importante, y con esto ya vamos cerrando. Cuando el mapuche descubre el caballo, que es un elemento de transporte que permite, obviamente, irse de un lugar a otro más rápido, cambia totalmente la guerra. Así que, queridos estudiantes, esta es la segunda parte y final del video de la colonia. Desde la próxima semana vamos a empezar a conversar del proceso de independencia, porque la independencia de Chile no fue un hecho histórico, es un proceso histórico porque tiene diferentes etapas. Así que la idea es que con este sencillo video les sirva a usted, estudie en su casa, cuídese, quédese con su familia y este profesor está muy agradecido de todos los comentarios que han llegado positivos con este sencillo canal, muy artesanal, no es nada del otro mundo, no quiero ser famoso, simplemente quiero que usted aprenda desde la comodidad de su casa. Ya nos volveremos a ver, así que un abrazo para todos y muchas gracias. Y si ve una campanita, apriétele suscribir para que tenga mucho más